Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en el foro de Administración y Ciencias Exactas. Ok, tenemos de panelistas Andrés Alfonso Pacheco, Loida Gómez, Marisela Virgués, Marvin Sánchez. ¿Ya llegaron? Sí, señor, aquí estamos presentes. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bienvenidos. Mi nombre es María, soy coordinadora académica y de idiomas del Liceo Moderno Celestín Freinet. Yo los voy a estar acompañando aquí con el manejo de la sala. Me gustaría identificar al moderador. Soy yo, Marvin Ok, Sánchez. listo. ¿Cómo estás? Entonces, muy bien. Marvin, te voy a hacer también coanfitrión Gracias. para el manejo de la sala. Muchas Sean todos gracias. bienvenidos. Gracias. Bueno, y como nos lo estaba diciendo la coordinadora académica María, voy a ser el moderador, voy a estar con ustedes acompañándolos durante esta horita que se hace muy corta, pero que espero sea de mucha significancia para cada uno de ustedes. Vamos a esperar que puedan ingresar todas las personitas para que no se vayan perdiendo de absolutamente nada de lo que tenemos preparados para ustedes en el día de hoy, en aras de darles una idea, de que ustedes construyan una idea y se puedan llevar esa semillita que les permita discernir, muchachos, en cuál es esa carrera que yo quiero, ¿verdad? Porque como lo he escuchado en cada uno de los encuentros, pues es una decisión de vida. Es una decisión de vida y claramente tenemos que tomar la decisión en relación a qué es lo que queremos. ¿Listo? Quiero también saludar a mis compañeros, a los docentes de las diferentes universidades. Quiero que se presenten. Quiero que se presenten. No me he presentado yo soy Marvin Alexis Sánchez Clavijo. Voy a tomar la vocería, les pido disculpas. Soy economista de profesión, especialista en gerencia social. Actualmente estoy realizando una maestría en la Universidad de AFIT, maestría en administración financiera. Tengo experiencia en el sector financiero, muchachos, tengo experiencia también en todo este cuento tan bonito que es la educación. Soy y pertenezco, como ustedes ya lo ven en el fondo de mi pantalla, a la Universidad Remington, sede de Yopal, una universidad que se posiciona como una de las mejores de la región y que tiene ya más de 100 años de trayectoria creando perfiles idóneos, competentes y muy pertinentes a las necesidades del mercado. Creo que es el profesor Andrés Pacheco y la profesora Loaida Gómez que nos acompaña. Un gusto, profesor Andrés, y un gusto, profesora Loaida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. ¿Me confirman que me estén escuchando, por favor? Sí, señor. Buenas Perfecto. tardes, confirmado, lo escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Pacheco Bautista. Represento a la Universidad de Boyacá. Soy profesional en Administración y Negocios Internacionales, especialista en Mercadeo y magíster en Mercadeo. Y soy docente investigador de Administración y Negocios Internacionales, como les dije inicialmente, de la Universidad de Boyacá. Estoy muy agradecido y pues feliz de estar participando de este evento. Muchas gracias, profe Andrés. Saludamos a la profesora Loaida. ¿Cómo estás, profe? Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora, perfecto. Mi nombre es Loida Gómez. Yo soy doctora en Ciencias de Gestión. Mi énfasis de investigación y docencia es toda la parte de emprendimiento y modelos de negocio. Y actualmente soy profesora de planta en la Universidad de La Sabana y adicionalmente me desempeño como jefe del Departamento de Negociación y Comercio Internacional de la Escuela Internacional aquí en la universidad. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Muchas gracias, profesora Loaida. Muchas gracias al profesor Andrés. No sé, María, si tú tengas algo por contarnos, algún aporte que darnos. Bueno, más que nada los estudiantes aprovechen este momento para, durante que escuchemos a los panelistas, escribir las preguntas. Aprovechemos este momento y esta oportunidad que tenemos para hablar directamente pues con las ciencias que más nos llaman la atención. Entonces, sean todos bienvenidos y también al final les voy a pasar una encuesta. Entonces, aprovechemos al máximo esta hora. Muchas gracias. Perfecto. Y tenemos entre Andrés y la profe Loaida y conmigo, mi persona, es un espacio
extenso, en lo cual pues podamos aprovechar, porque pues somos 3 personitas las que vamos a estar acá, pero bueno, va a ser un conversatorio muy agradable con la experiencia del profesor Andrés y con la experiencia también de la doctora Loaida. Pues vamos a construir, muchachos, en este espacio, un espacio ideal que les vaya a servir a ustedes y que les permita, como les decía, esa decisión, en ese discernimiento que, vuelvo y les repito, es una decisión de vida. Profe Andrés, desde su profesión, ¿cómo impactar? ¿Cómo impactar el mercado? ¿Cómo impactar la realidad económica? ¿Cómo impactar la región? ¿Cómo impactar la región? Bueno, principalmente considero que tiene que haber una transferencia de conocimientos desde la parte académica hacia el sector real. Necesitamos personas profesionales que estén de alguna manera sumamente conectadas con este sector real, ese sector que requiere ciertos conocimientos, ciertas aptitudes y ciertas competencias, pues para que se mantengan al margen y a las tendencias también de lo que pide el mercado actual, ¿no? Es un mercado que constantemente está cambiando, está yendo hacia tendencias más tecnológicas y necesitamos profesionales que también tengan como ese principio de ser nativos tecnológicos. En eso pues podría ser bastante interesante para el profesional que va a salir egresado en próximos años. Perfecto, muchas gracias, profesor Andrés. La profe Loaida, desde su experiencia, ¿qué aportes se pueden generar desde estas profesiones a las regiones, al entorno económico? Bueno, yo pienso que lo importante en un profesional de esta área es la identificación de problemas. Es decir, ya pasamos a un momento que más allá de generar productos o servicios para atraer un mercado, también está de por medio las necesidades que tengan esos mercados. Y esas necesidades también van más allá solo de un aspecto funcional, para qué me sirve un producto, para qué me sirve un servicio, sino que están pasando también por un tema de una pirámide de necesidades que cada vez se está ascendiendo y sobre todo que ya tenemos que generar no solo el impacto de satisfacer una necesidad, sino el impacto a nivel sostenible, ¿no? Social, ambiental y demás. ¿De dónde se puede partir? De identificar problemas y siguiendo un poco lo que decía el profesor Andrés, a partir de ahí cómo a través de otras habilidades o conocimientos que puedan adquirir los estudiantes, pues esas necesidades se puedan satisfacer de una manera más precisa, más novedosa, aplicando innovación, creatividad y tecnología que cada vez más nos está facilitando las tareas y pues todo lo que implica producir un producto o un servicio. Indudablemente, y es indudable y apoyo las tesis que ustedes tienen en cuanto a primero identificar necesidades y también descubrir que las realidades económicas que se viven actualmente pues necesitan de eso, ¿verdad? Necesitan de lo que ustedes hablan, de una sostenibilidad y de cómo a partir de ahí se debe configurar un escenario, muchachos, donde la producción con la sostenibilidad pues vayan muy de la mano, vayan muy de la mano porque pues ya se empieza a hablar más que de desarrollo económico, como nos lo decía Amartya Sen, se empieza a hablar de un desarrollo humano y ese desarrollo humano implica, muchachos, también a partir de nuestras capacidades, del desarrollo de nuestras capacidades, garantizar también la sostenibilidad del ambiente. Es decir, no podemos colocar de manera prioritaria una y otra, no, tenemos que guardar como ese equilibrio entre lo que es la sostenibilidad y también en lo que es el consumo, en lo que es esas actividades productivas. Y sobre todo agregaría algo desde el punto de vista de la sensibilidad, ¿no? Y ahí sí me atrevería a decir que eso depende que eso también aplica para cualquier profesión, la sensibilidad y ponerse en los zapatos del otro para poder generar el mayor impacto a nivel nivel del impacto como tal, pero de cantidad de personas o de la dimensión del territorio en el cual podamos hacer ese impacto. Sí, señora, sí. De manera adicional, pues desde la academia las instituciones también trabajan de manera mancomunada con los planes de gobierno de los países, de los organismos internacionales, para precisamente pues trabajar por la humanidad, ¿no? Hablamos de un cuidado al medio ambiente, de la protección de los derechos humanos, de la reducción de la pobreza, mejorar las condiciones de vida del ser humano como tal. Y desde todas las profesiones se aporta un granito de arena para ello. Sí, señor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Eso. Agenda 2030, que es tan importante que, como lo dicen ustedes,
Pues es interdisciplinar, maneja como tal y debe integrar a todas las disciplinas en cuanto a la consecución pues, de esta Agenda 2030. Muy bien. No sé si la coordinadora habrá visto alguna pregunta que tengan los estudiantes a bien considerar que nosotros respondamos. Todavía no, los invitamos a los estudiantes que por favor hagan sus preguntas a través del chat o levanten la mano si desean que les abramos el micrófono. Acuérdense que este momento es para aprovecharlo al máximo. Gracias. Sí, gracias a ti, María. Efectivamente estamos hablando de eso, muchachos, de cualquier carrera, de cualquier carrera, lo que se pide es eso, lo que se pide es guardar ese equilibrio entre la sostenibilidad y la actividad económica. Profe, qué habilidades debe tener un administrador de empresas o un administrador de negocios internacionales para garantizar que efectivamente su formación aporte más que al desarrollo económico, al desarrollo de las empresas, de saber, por ejemplo, pues que un administrador de empresas tiene que tener un espíritu emprendedor, tiene que adaptarse a los desafíos y más en una realidad esta, como nos decía el profesor Andrés, una realidad tan cambiante, tan dinámica, que exige pues que ese administrador tenga un sentido de inconformismo sistemático, es decir, que no solamente esté para acatar órdenes, sino también esté para proponer cambios y que esos cambios indudablemente lleven al éxito de la empresa. Entonces, ¿qué habilidades debería tener un administrador de empresas y un administrador de negocios para consolidar su empresa dentro del mercado? Bueno, inicialmente debe tener capacidades de liderazgo, principalmente para desarrollar, emprender proyectos y planes de negocios internacionales. Adicionalmente, durante pues, el desarrollo profesional se le enseña también a ser crítico, a tener como un pensamiento propio, ¿no? También a ser abierto, a desarrollar competencias investigativas y con ello se puede lograr identificar oportunidades de negocios en los mercados actuales. Entonces, esa sería como una de las características más importantes, la parte de liderazgo, tener criterio y también la parte de la flexibilidad para adaptarse a un mercado cada vez más cambiante. Bueno, yo pienso que sumado un poco a lo que dice el profe Andrés, cuando nosotros hablamos de identificar problemas y de darle solución a los problemas que hay en nuestro entorno, pues hay que tener muy claro el tema de la apertura mental, el tema de ver más allá de lo que consideramos evidente, y eso nos implica tener una capacidad de análisis amplia, de interesarnos por leer, por tener información actualizada, veraz, por analizar esa información y es analizarla para tratar de identificar efectivamente qué tomamos de todo eso que vemos y a partir de ahí ayudarnos a construir ese criterio propio que es supremamente importante cuando estamos hablando de una persona que está a la cabeza de una organización. A eso se suma el tema de la capacidad de consensos, porque finalmente un administrador solo no va a sacar adelante una organización por más pequeñita que sea. Entonces se requiere esa capacidad de liderazgo que decía el profe Andrés, de trabajar en equipo, de identificar habilidades, competencias en los demás y de lograr todos esos consensos necesarios para poder llevar a cabo pues, o lograr los objetivos planteados. Si nosotros ya lo miramos un poco más amplio desde el punto de vista del campo internacional, pues indiscutiblemente el tema de las culturas, de estar abiertos al cambio, de estar abiertos a intercambiar con personas que tienen distintas costumbres, distintas trayectorias, con el solo hecho, por ejemplo, de distintas comidas, distintas maneras de saludar y demás que pueden incidir y de hecho, en muchos casos, determinar si efectivamente se puede dar una negociación o no. Si yo no le sé llegar a mi interlocutor con las palabras precisas, con los gestos adecuados, puedo estar perdiendo una oportunidad de negocio para mi empresa. Y vuelvo y repito, no importa el tamaño de la empresa, no importa el sector de la empresa. Hay elementos de nuestro entorno, políticos, económicos, sociales, tecnológicos y demás, que hay que estar constantemente analizando cuando hablamos de crear empresa, de dirigir una empresa como tal. Sí, sí, es verdad, apoyo también la profesora Loaiza, el profesor Andrés, en cuanto a saber, muchachos, que el administrador debe enfocarse en ese futuro, ¿verdad? En ese futuro, enfrentar esos desafíos mediante esas tecnologías, por ejemplo, que nos hablaba el profesor Andrés, y también mediante
pues esas condiciones culturales, sociales, ¿verdad? Porque hay que mirar esas condiciones sociales y culturales y saber que a partir de ahí, muchachos, se puede generar una oportunidad. Y es ahí donde nosotros, pues como nos lo decía la profe Loaida, a partir solamente de esa cultura, si se habla de negocios internacionales, cómo puede influir y cómo podemos llegarlo, se puede entonces ahí configurar, muchachos, una oportunidad que se pueda aprovechar. Muy bien. ¿Cómo, por ejemplo, o cuál es el campo en el que se pueden desarrollar los egresados? Por ejemplo, si la profe Loaida nos quiere dar su aporte en cuanto, por ejemplo, a la Universidad de La Sabana, el programa que ella lidera, que es Negocios Internacionales, ¿verdad, profe Loaida? Bueno, yo lidero el Departamento de Negociación y Comercio Internacional, que es el principal departamento o el departamento que coordina la mayor cantidad de materias, el core del pregrado de Administración de Negocios Internacionales. Hay un director, Carolina Velázquez, y los dos estamos constantemente trabajando en conjunto porque, pues, siendo las materias el core del pregrado, pues obviamente tenemos que estar muy alineadas. Ah, perfecto. Bueno, Ujú. entonces, Pero sí, 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 estoy con el perfecto. pregrado. ¿Cuál sería el campo de Mm, acción de ese egresado de Administración de Negocios Internacionales de la universidad? bueno, desde la Universidad de La Sabana, nosotros enfatizamos en tres ejes principales en nuestros egresados. Uno en negociación internacional, dos en comercio internacional y tres en finanzas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos en nuestros egresados que no solo tengan la capacidad de liderar organizaciones con un enfoque internacional, sino que adicionalmente están en capacidad de liderar dentro de esas organizaciones procesos de negociación, por ejemplo, negociación para llegar a otros mercados, negociación para alianzas con otras empresas. También cuando hablamos de operaciones a nivel internacional necesarias dentro de todo ese proceso de comercio internacional. Entonces, que el egresado esté en la capacidad de liderar esos procesos en los cuales se requieren de una importación, de una exportación de productos y pues todo lo que está detrás de eso. En este momento nosotros tenemos un minor en sostenibilidad y economía circular, que es un programa, por decirlo así, énfasis, en el cual estamos profundizando en la formación de nuestros egresados para que no solo sean capaces de llevar procesos de negociación internacional, procesos de comercio internacional, sino que adicionalmente todos estos procesos y todas estas actividades le apunten a esto que hablábamos de sostenibilidad y de cómo incorporar el aspecto de la economía circular a lo largo de todas las actividades de una organización con enfoque internacional. Perfecto. Muchas gracias a la profe Loaida. Ahorita yo doy como tal cuál es ese campo de acción del egresado de la Universidad de Remington. Le doy paso al profesor Andrés Pacheco. Bueno, el egresado de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Boyacá, precisamente de la sede de Tunja, pues es un perfil bastante amplio, tiene como un campo de acción relativamente amplio. Se pueden desempeñar como gerentes, como directores de empresas, de organizaciones. Pueden también dirigir o liderar procesos de internacionalización de diferentes empresas. Y cuando hablo de internacionalización, me refiero a probablemente procesos de exportación o de presencia internacional de nuestras empresas. También se tiene una línea en la parte de relaciones internacionales. Entonces se da un aporte también para tener formación en esta parte de profesionales que quieran tener la línea diplomática como tal. Adicionalmente a ello, se tienen conocimientos, o sea, lineamientos que imparten también de manera transversal lo que es la administración. Entonces podemos conocer parte de gestión del talento humano, de mercadeo, para las personas que son creativas, que les gusta la innovación, esta línea puede ser muy interesante. Y también en la parte de legislación, ya que pues se da conocimientos en lo que es legislación tributaria, en legislación aduanera, en legislación cambiaria, inclusive también en legislación comercial. Entonces, como les estaba diciendo al principio, el perfil del egresado es bastante amplio.
Muchas gracias, profe Andrés. Y miren que cuando pues, y a eso también los invito, muchachos, a que puedan ustedes revisar los pensos que están en cada una de las universidades, porque a partir de ahí uno dice, bueno, me gustan estas materias, no me gustan estas materias, me siento cómodo con estas materias, no me siento cómodo. Entonces también los invito a hacer este ejercicio. Y cuando ustedes miran el perfil ocupacional de alguna de estas carreras, pues ustedes siempre van a encontrar que director, que gerente y demás, pero también tenemos que saber que no necesariamente de una vez vamos a salir egresados y vamos a ser ya de una vez directores, ya vamos a ser gerentes o ya vamos a ser presidentes de una multinacional. No, eso es un paso a paso, ¿verdad? Que claramente la universidad propende porque ustedes pues tengan esas capacidades que les permitan llegar pues lo más alto posible. Por ejemplo, cuando yo les hablo, muchachos, ya que escuchamos al profesor Andrés y a la profesora Loaida, cuando yo les hablo del perfil profesional que tiene el egresado de la Universidad Remington, por ejemplo, el egresado de la carrera del programa de Administración en Negocios Internacionales, como ya lo hemos venido escuchando, sumo a eso que va a ser un profesional, muchachos, capacitado también para establecer todos estos procesos de negociación en un ambiente intercultural, ¿verdad? Que claramente, como nos lo decía, se necesita de liderazgo y para eso se forma también en la Universidad Remington, que sea un componente de liderazgo, que desarrolle las capacidades innatas y sea un agente transformador, un emprendedor, una persona positiva, ¿verdad? Que sea un profesional, muchachos, que también maneje todo lo que es las relaciones interpersonales, ese componente humano, que sepa descubrir las oportunidades a partir de potenciar el capital intelectual, es decir, esos conocimientos, esas habilidades y esas competencias que tienen los colaboradores. Indudablemente, ¿por qué se tiene que potencializar, muchachos, esas habilidades y esas competencias? Porque podemos tener las mejores de las estrategias, pero si no tenemos colaboradores comprometidos, capacitados, pues indudablemente no podemos desarrollar estas estrategias tan pertinentes. Entonces, igual que, y sumado a lo que nos dicen los docentes que nos acompañan hoy, pues el egresado de la Universidad de Remington se puede desempeñar y su campo de acción es muy amplio, ¿verdad? En empresas, por ejemplo, cuando hablamos del profesional de administración de negocios internacionales, se puede desempeñar para poder desarrollar esas actividades aduaneras en lo que es empresas multinacionales, en lo que son empresas como nos decía el profesor Andrés, agregados comerciales en embajadas, ejecutivos en áreas internacionales, en organismos de cooperación internacional, en agentes de trámites aduaneros y demás, ¿listo? Y para el tema del administrador de empresas de la Universidad Remington, muchachos, es un profesional que se forma para que sea muy analítico y que le permita algo fundamental, muchachos, y es que sea capaz de ¿qué? De tomar decisiones, porque podemos nosotros encontrar mucha información, y el profe Andrés y la profe Laida me apoyan en la idea si es así o no es así, porque aquí respondemos a otra pregunta y es que nos enfrentamos a mucha información, ¿verdad? El mundo está lleno de mucha información, pero ¿cómo a partir de nuestra profesión podemos sacar el mejor provecho de esa información? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Profe Andrés. Bueno, yo creo que el principal problema a veces de que se tenga tanto acceso a la información es que a veces como que hay un afán por la inmediatez en tanto a publicar constantemente información. Entonces, lo que podemos hacer para tomar decisiones de alguna manera más cercanas a tener éxito es pues tomar la mayor cantidad de información posible, identificar patrones, identificar tendencias y a partir de allí tomar decisiones. Lo que quiero decir es que se generen también competencias en esa parte investigativa, se genere ese criterio y aprender a hacer objetivos para que en base a muchísimas fuentes de información y pues de alguna manera fuentes de información confiables podamos tomar decisiones que tengan más cercanía al éxito de acuerdo al objetivo que tengamos como organización o como empresa o inclusive a nivel personal como profesionales. Gracias. Bueno, yo pienso que uno puede partir de contactarse o tener relación con los expertos. Es decir,
Cuando uno busca información o cuando uno encuentra información, primero verificar si quien la publica o si de donde proviene la información es un experto. Puede ser una persona a título individual profesional o puede ser una entidad. Entonces, como primera medida, verificar de dónde proviene la información para saber qué tan creíble y qué tan veraz es. Y después, muy en la línea de lo que decía el profesor Andrés, a partir de la cantidad de información que se tenga, empezar a identificar cuál es la que efectivamente se necesita. Es algo así como cuando uno empieza, esto me sirve, esto no me sirve, esto tal vez, y pues ahí empieza ese proceso de análisis mucho más detallado para saber si dentro de todo eso que es veraz, que es confiable, qué es lo que efectivamente necesito para lo que yo quiero hacer, sea aprender, sea hacer un trabajo, sea tomar una decisión. Pero pienso yo que siempre se debe partir de estar seguros que la fuente donde proviene la información es confiable. Y entonces ahí sí es importante saber que no todo lo que aparece en una red social es efectivamente así como lo están contando, o de pronto ya le agregan muchas más cosas, ponen datos que no son, porque desafortunadamente a veces hay como ese criterio personal de por medio. Entonces tenemos que ser muy objetivos y muy imparciales cuando estamos hablando de tratar o de trabajar con información. Exactamente. Para eso encontramos, como le decía la profe Loaide y el profe Andrés, pues profesionales que se encargan de esto. Y esto es resultado propio de esta cuarta revolución industrial, muchachos, donde vemos que pues, hay mucha información en el mundo, pero ¿cómo la filtramos? ¿Cómo nosotros pues, tenemos en cuenta la que más provecho nos va a nosotros a dar? Entonces, en ese resultado de esa cuarta revolución industrial, pues nace lo que son estas carreras de análisis de datos, todas estas carreras de inteligencia artificial que indudablemente, muchachos, pues nos va a llevar a nosotros a que en el desarrollo de esas funciones, de tanta información que hay en el mundo, pues nosotros podamos aprovechar y podamos filtrar y saber cuál de esa información que es verídica, confirmando también la fuente de esa información, pues podemos aprovechar y podemos sacar el mayor provecho de ella. Porque, como nos dice la profe Loaida, tenemos mucha información, pero ¿qué certeza tenemos nosotros de que esa información sea segura, sea veraz, sea confiable? Entonces ahí también juega un elemento fundamental, un elemento importante que construye indudablemente valor, valor para esa empresa. Profes, acá a partir de todo lo que estamos hablando, ¿cuáles serían esas estrategias que debería tener una empresa para lograr la competitividad? Yo, Si quiere, la profe Loaida. no, tranquilo, termina la idea y luego Sí. sigo. Sí, es decir, esa competitividad medida en cuanto a esa diferenciación. Es decir, cómo una empresa a partir del desarrollo de las capacidades de cada profesional podría lograr esa diferenciación. Yo pienso que eh, si nosotros hablamos de diferenciación, hablamos de innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de generación de ideas. ¿Y quién genera las ideas? El recurso humano. Entonces, independiente de que se necesiten muchos otros recursos financieros, maquinaria, equipos, instalaciones, las empresas les conviene mucho invertir en su gente para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo de ideas, pero también invertir en que esas ideas efectivamente se puedan convertir en un producto o en un servicio real, que pueda ser algo que la empresa pueda aplicar, pueda de pronto también tangibilizar en ese producto o servicio y que eso le permita o le contribuya a su perdurabilidad y a su sostenibilidad. Para mí, pues entre todos los aspectos, inversión en tecnología, inversión en recursos físicos, inversión en bases de datos, por ejemplo. Para mí es importante el tema de la inversión en las personas para que se gestione, para que se desarrolle ese conocimiento, para que se gestione, para que se pueda transmitir ese conocimiento. Y algo importante, que ese conocimiento que generen los mismos individuos en la persona, de alguna manera se pueda quedar en la misma organización, porque muchas veces las personas cambian de trabajo y se llevan esa experiencia, se llevan ese aprendizaje. Entonces también detrás de todas esas inversiones está cómo hacemos como organización para que eso que yo ayude a desarrollar en mis empleados se pueda quedar en nuestra organización y pueda ser parte de ese activo que tiene la organización.
exactamente. Es decir, como esa tasa de retención, Ujú. que disminuya esa tasa de, hablemoslo así, entre comillas, de deserción de los empleados, porque indudablemente, vuelvo y lo repito, muchachos, pues como nos lo decía la profe Loaida antes de darle paso al profe Andrés, indudablemente se requiere invertir en capital, ¿verdad? En ese recurso humano, en ese capital intelectual, porque es el capital intelectual, muchachos, esas habilidades, esas técnicas, esos conocimientos, esas actitudes, las que van a permitir tres cosas importantes, y es que identificar esas oportunidades. Lo hemos venido hablando, y es que nos encontramos y nos enfrentamos a un mercado muy cambiante, muy dinámico, a un mercado donde pues el más fuerte es el que va a sobrevivir, ¿verdad? Aquel que tenga mayor estrategia, aquel que tenga mayores propuestas de conservación. Entonces, indudablemente, cuando nosotros invertimos en capital humano, es decir, en las personas, en ese capital intelectual, pues vamos a permitir que esas personas sean capaces, muchachos, y estén en la capacidad de identificar oportunidades. También estén en la capacidad de resolver problemas, y resolver problemas dentro, muchachos, de una visión muy estratégica. ¿Qué es lo que le conviene a mi empresa? ¿Qué es lo que le es más favorable? Indudablemente también cuando yo capacito, porque la capacitación debe ser vista no como un gasto, sino debe ser Ujú. vista como una inversión, ¿cierto? Como una inversión, y que esa inversión, muchachos, agregue valor. Lo importante acá, y creo que cuando nosotros hablamos de la capacitación tenemos que verla, tenemos también que verla como ese retorno a esa inversión, lo que se conoce como el ROI. De ese peso que yo invertí, ¿cuánto se genera o cuánto se retorna? Porque pues, ya van a ser más eficientes mis procesos, porque ya se va a mejorar como tal cierta falla que yo descubrí y que indudablemente pues agrega valor eh, a dichos procesos, a dichas áreas, y eso se consolida como tal, muchachos, en una diferenciación. Entonces, muy importante lo que nos decía la profesora Loaida, que es como tal invertir en capital humano como uno de los componentes fundamentales, como uno de los componentes fundamentales, porque si nosotros nos colocamos a pensar, muchachos, pues muchas máquinas han desplazado, ¿verdad? Han desplazado como esa capacidad cerebral, también ha desplazado mucho lo que es muchas personas, también la tecnología lo ha desplazado. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esto? Pues siendo innovadores. Y la innovación no implica la creación de productos nuevos, también la transformación de productos ya existentes. Entonces, indudablemente, cuando nosotros hablamos de competitividad, no sé, la profe Loaida y el profe Andrés me apoyan, cuando hablamos de innovación, indudablemente hablamos de crear, pero también de transformar, y que la competitividad va muy unida a lo que es la innovación. ¿Listo? Muy bien. Profe Andrés, si nos quiere apoyar. Vale, me uno a la idea de los dos. Cuando uno habla de competitividad, claramente bastante tiene que ver con innovación. De hecho, creo que es de los primeros pasos, y más si se hace desde una mirada de diferenciación. Ujú. Yo considero que esta parte de la innovación a veces para las pequeñas y medianas empresas tiende a verse como algo imposible, porque se tiende a tener la concepción de que la innovación se tiende a ver como la implementación de una tecnología disruptiva o la invención de algo, pero no necesariamente tiene que llegar a eso. Inclusive la innovación puede ser el hecho de modernizar algún proceso dentro de la empresa, el hecho de implementar nuevas tecnologías, el hecho de, como decían los profes, capacitar a sus colaboradores. Todo eso genera ganancia y permite que se genere mayor valor en tanto a lo que se va a prestar como empresa, ya sea un producto o un servicio. Digamos, en esta parte de la innovación, así viéndolo pequeñito en pequeñas y medianas empresas, digamos acá cuando estábamos con inicios de la pandemia y con el confinamiento, muchas empresas no habían considerado, digamos, la parte de la presencia digital. Entonces, para ellas, dentro de su estructura, el hecho de tener presencia digital, pues significó una innovación en procesos. Y eso les permitió, pues, seguir siendo competentes y competitivos dentro de un mercado que, pues, de acuerdo a las circunstancias de confinamiento, se fue yendo a que las personas tuviesen cambios en los hábitos de consumo, empezaran a consultar y a consumir más por Internet, y pues los que realizaron ese cambio, esa transición, esa innovación en sus procesos hacia esa presencia digital, pues siguieron vigentes en el mercado. Y los que fueron reacios a modernizar, modificar e innovar sus procesos, pues se vieron afectados por estos cambios en el mercado. Entonces, también es como la visión que le demos a la innovación, no necesariamente lo que les está diciendo al principio,
tiene que ser algo visto como algo tan grande, pero de verdad, inclusive los pequeños cambios pueden generar cambios significativos en tanto a los resultados que tengamos como empresa. Muy bien, muchas gracias. Mire, vamos, no sé si la profe María, que es la coordinadora del liceo, tenga ya alguna pregunta identificada que los jóvenes y los participantes de esta sala nos pueda compartir. No, creo que no. ¿Verdad? Bueno. Vamos, la profe Loaida y el profe Andrés se nos presentó unas preguntitas, ¿verdad? Al final de un documento donde también se nos compartía el link de acceso. Y una de ellas hacía referencia a esta que de manera textual la voy a leer y dice: considera que la oferta de carreras en el área, es decir, por ejemplo, de negocios, de administración en negocios internacionales y también de la Universidad de Boyacá y de la Universidad de La Sabana, administración de negocios internacionales, responde a las necesidades y a las exigencias del mercado actual. Esa formación responde a las necesidades de este mercado. Si quiere, la profe Loaida nos puede... A ver, si nosotros miramos programas de administración de empresas o administración de negocios internacionales, uno encuentra muchísima oferta, por lo menos en Colombia, ¿no? Técnicos, profesionales, tecnológicos en el área. Yo pienso que sí, los programas en sí, más que, a ver, ¿cómo le dijera yo? Se orientan al tema de qué de pronto necesita el mercado laboral, pero también pienso que falta un poco más orientarlos a qué necesitan los profesionales para atender las necesidades de este entorno. ¿A qué voy yo? A que de hecho el mismo Foro Económico Mundial y demás lo plantea en sus estudios, sobre todo en estudios de competitividad, que cuando analizamos el tema de los programas de formación, todavía hay una brecha entre lo que se está formando desde el perfil de los profesionales con lo que se está necesitando, especialmente en algunos sectores económicos de los países. Si nosotros lo miramos como organización como tal, sí hay una gran oferta de programas que le apuntan a necesidades de las empresas. ¿Dónde está de pronto la clave? Que las personas que cursen esos programas tengan claro qué formación le están dando y a qué le está apuntando esa formación. No porque sea buena o mala, porque yo pienso que no se trata de juzgar si un programa es bueno y otro es malo, sino más desde el punto de vista de los intereses del individuo y del impacto que quiera generar. Entonces, si yo quiero generar más un impacto desde el punto de vista del emprendimiento, entonces tal vez buscaría una universidad donde el énfasis de la carrera sea emprendimiento. Si yo estoy buscando más un programa de administración con enfoque internacional que me permita hacer procesos de negociación, pues estaré buscando una administración de negocios internacionales o hasta un programa de negocios internacionales, pero tengo que entrar a mirar qué es lo que me está ofreciendo ese programa y si es compatible con lo que yo quiero hacer, con lo que yo me proyecto como individuo. Entonces pienso que es importante para todas las instituciones seguir trabajando en ofrecer los programas, pero cada vez más apuntándole a esas necesidades de nuestro entorno, a la realidad de nuestro país, porque es indiscutible que esa realidad pues, la tenemos que asumir, pero también la podemos ayudar a modificarla con nuestras acciones. Y esa tarea, pues, digamos que cada vez más le va quedando a los nuevos profesionales, a los nuevos estudiantes que ingresan en las universidades. Entonces, es una tarea y una responsabilidad supremamente grande, pero pienso que hay una gran oferta de programas que sí atienden necesidades, pero tenemos que seguir trabajando en que cada vez más esos programas le apunten a las nuevas necesidades que van surgiendo, a los nuevos problemas, problemáticas, sobre todo en nuestras regiones, saliéndonos un poco de ciudades principales y apuntándole a regiones, que a veces las necesidades son más básicas de lo que nosotros creemos. Y antes de darle paso ya a una compañerita, a un estudiante o a una personita que nos escribió por el chat,
Y antes de escuchar al profe Andrés, también complemento lo que nos dice la profe Loaida, y en dar respuesta a esto, muchachos, en los procesos de autoevaluación que se generan en las universidades, pues se ha integrado algo que es fundamental y es el componente del sector externo. Cómo el sector externo propone, muchachos, estrategias de formación. Cómo propone el sector externo estrategias ¿qué? Que permitan que las materias que se dictan en los programas pues estén ajustados a responder a las necesidades de ese entorno. Entonces miren cómo las universidades, muchachos, pues han entrado en esa dinámica de escuchar al sector externo. ¿Para qué? Para que indudablemente, como nos lo dice la profe Loaida, pues esos profesionales que salen y que salen con ese compromiso y también que salen con esa responsabilidad, pues indudablemente estén formados. ¿Para qué? Para que puedan descubrir, muchachos, puedan descubrir a partir de sus acciones la resolución de esas problemáticas que presentan como tal ese sector externo que se involucra también en la construcción de esas materias, de esos planes curriculares. Profe Andrés. Bueno, sí, en tanto a si es pertinente la formación que se está dando, pues eso también, como decía la profe Loaida, depende de del programa y de la universidad, ¿sí? Hay universidades que le dan como ese toque, digamos, de crecimiento verde, de economía sostenible. Hay otras universidades que se van por el lado del emprendimiento. Particularmente la Universidad de Boyacá prioriza la parte de la internacionalización, pero eso también tiene que ver, es por la problemática de la región. Digamos, la parte de Boyacá y también de Casanare tiende como a tener una tradición de agroindustria. ¿Sí? Entonces, se ha identificado junto a las organizaciones municipales y regionales que pues uno de los principales problemas de la región es que hay falencias de competitividad para iniciar procesos de internacionalización. Entonces, como que desde la universidad y desde la facultad se intenta promover la solución de estas problemáticas principalmente desde las líneas de investigación, para que estos procesos y proyectos de investigación tengan un impacto social también y pues permitan aportar algo a la solución de los mismos. Perfecto, muchas gracias. Exactamente, lo que se conocen como los énfasis en cada uno de los programas, énfasis en determinadas realidades que se descubren en esos estudios que se hacen desde las propias carreras. Ahora sí queremos escuchar a la coordinadora María con la pregunta que tienen. Sí, tenemos una pregunta de Michael Benítez. Él nos dice, hola, me llama la atención la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales, o sea, las dos carreras. ¿Qué trabajo puedo ejercer? ¿Qué me aconsejan sobre estas carreras? Me llama mucho la atención, pero me hace falta conocer realmente qué es y cómo funciona. Además de qué diferencia hay entre estas carreras internacionales. Entonces, creería que lo primero que necesitas saber es la diferencia entre Sí, mercadeo y negocios internacionales. perfecto, sí. Si quieren, pues ya dándole paso al profesor Andrés. Profesor Andrés, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, realmente son bastantes las diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de negocios internacionales, es un profesional que está preparado para iniciar procesos o de internacionalización o iniciar procesos de negociación internacional, no necesariamente comercialmente hablando, sino también, digamos, parte política, parte diplomática. Cuando hablamos de mercadeo, es de conocer el entorno en el que una empresa puede llegar a interactuar con sus usuarios, con sus consumidores. Podemos unir las dos cosas, un profesional en negocios internacionales con un posgrado en mercadeo. De esta manera, lo que se busca es que ese profesional de negocios internacionales empiece a conocer el entorno en el que una empresa que quiere internacionalizarse, pues de alguna manera pueda conocer de mejor manera cómo es el consumidor internacional a donde él quiere exportar o quiere vender. Entonces, aunque son diferentes, de alguna manera se podrían complementar. Muchas gracias, profe. Yo agregaría un poco aquí desde lo pongo como ejemplo para explicar también un poco la relación. En el caso del pregrado de Administración de Negocios Internacionales aquí en la Sabana, la materia Mercadeo Internacional es un componente importante porque se considera que si estamos hablando de un profesional con enfoque internacional, pues tiene que, en la línea de lo que decía el profesor Andrés, conocer ese entorno y ese cliente internacional, ese perfil internacional. Por el otro lado,
hay un pregrado de mercadeo y logística internacionales. Entonces ya es ampliado todo este tema de análisis del mercado internacional, pero también conectado con todo lo que implica a nivel de gestión de operaciones y logística, todo lo necesario para llegarle a ese mercado con la propuesta de valor que estamos haciendo en ese producto o ese servicio. Indudablemente sí, desde la Universidad Remington se hace ese complemento, porque miren muchachos, ahorita todo lo que tiene que ver con empresa tiene que ver con esa relación con el cliente, y no solamente con esa relación con el cliente nacional, ¿verdad? Porque estamos hablando y estamos inmersos en un proceso de globalización, en un proceso de puertas abiertas, en un proceso donde indudablemente, muchachos, nosotros tenemos que ver más allá de esos aliados estratégicos internacionales. ¿Por qué? Porque ya los aliados estratégicos internacionales los conocemos, pero cómo ampliamos nosotros nuestra oferta? ¿Cómo descubrimos nosotros nuevos mercados? Pues indudablemente responde a una investigación de mercado. Porque cuando nosotros hablamos de mercadeo, el profe Andrés, que es profesional en esto, pues hace mucho énfasis en investigar, ¿verdad? En investigar lo que son patrones culturales, los que son también condiciones políticas que se juegan un rol muy importante, lo que son condiciones económicas. Y indudablemente, muchachos, cuando nosotros configuramos y cuando nosotros asociamos estas dos carreras, pues cada una tiene sus particularidades, ¿verdad? Cada una tiene sus particularidades, pero van muy de la mano, va muy unida. Cuando nosotros hablamos de negocios internacionales, pues indudablemente nos proyectamos hacia un país, ¿verdad? Que claramente pues espera que si yo voy a hacer negocios con otro país, pues espero que tengamos cierto acuerdo en el cual nos podamos beneficiar, ¿verdad? Que reducción de aranceles, que reducción de carga tributaria, que ciertas preferencias y demás. Entonces, indudablemente, tiene sus particularidades, sí, pero van muy de la mano. ¿Alguna otra pregunta de nuestros estudiantes? Yo creo que creo que de esa profe María podemos sacar varias, porque, por ejemplo, mira que ahí decía ella, nos hablaba, bueno, cuál era esa particularidad entre administración de empresas y mercadeo, ¿cierto? Pero también ella nos decía qué materias yo puedo encontrar, creo que era esa o tienes otra. ¿Me puedes repetir? Porque creo que la que estoy viendo acá en el chat no es, o es esa que está en el chat. Esa es la única. Dice, me llama la atención la carrera de mercadeo y negocios internacionales. Sí, ¿Qué trabajo puede ejercer? O sea, exactamente. ¿cuál es su plan de acción o en su campo de acción? ¿Qué me aconsejan sobre esta carrera? Me llama mucho la atención, pero me hace falta conocer qué es y cómo funciona, además de la diferencia que fue lo que explicaba antes. Perfecto. Y ya como de pronto tal vez no estaba cuando hablábamos del perfil ocupacional, pues de manera rápida, profe Loaida, profe Andrés, y yo ahorita complemento, ¿en qué nos podríamos desempeñar? Nuevamente como para repetir la idea y que ella pueda tener claridad. Siguiendo con esto de negocios o mercadeo. Sí, Sí, Ok, ok. Bueno, cuando nosotros hablamos del administrador de negocios internacionales, por lo menos egresado de aquí de la Sabana, se puede desempeñar liderando procesos de negociación de una empresa con alguna empresa en otro país, liderando procesos operacionales de logística y de comercio para el tema de importación o exportación de productos y todo lo que hay detrás de eso. También se puede desempeñar generando empresas con enfoque internacional. De hecho, al final los dos, séptimo y octavo semestre, trabajan un plan de negocios internacional, donde tienen, de hecho, yo soy la que dicto esa materia y los acompaño en toda esa estructuración y desarrollo de su proyecto con enfoque internacional. Entonces, no solo es el perfil para trabajar en una organización ya establecida y contribuir o de pronto crear esa área de internacionalización de la empresa, sino que también puede salir para crear empresa con ese enfoque internacional. Cuando hablamos desde el punto de vista del mercadeo internacional, ¿en qué puede trabajar un profesional en mercadeo internacional?
Hablamos de la persona que puede liderar planes de mercadeo de una organización, pues apuntándole a que sea internacional, digámoslo así. Obviamente detrás de eso está todo lo que implica la estructuración de un plan de marketing, todo el tema de variables de distribución, de promoción y todo lo que está detrás de este aspecto del mercadeo como tal. Quería hacer un paréntesis antes de que se me olvide, y es lo siguiente. Cuando hablamos de crear empresa, obviamente hay carreras como las relacionadas con la administración que nos dan muchas bases para crear la organización como tal. Pero es claro que no necesariamente si yo estudio mercadeo internacional no pueda crear mi empresa. De hecho, hay muchas personas que estudian mercadeo internacional y crean una agencia de publicidad con enfoque internacional y hasta prestan servicios de consultoría y demás. Entonces, ¿por qué hago un poco la relación? Porque tengo entendido que hay estudiantes muy interesados por el tema del emprendimiento, entonces que tampoco se cree como esa barrera de que si estudio esto no puedo ser emprendedor, si estudio esto tampoco. Entonces, para abrir un poco nuestra visión sobre el tema de las profesiones y ver más allá y encontrar pues todas esas posibilidades que nos ofrecen. Complemento a la profe Loaida, por ejemplo, en el caso de la Universidad Remington, muchachos, cuál es el perfil ocupacional? Mire, pueden ser colaboradores de empresas multinacionales, pueden ser representantes comerciales en el exterior, ¿verdad? Pueden ser también agregados comerciales en una embajada, pueden ser funcionarios de organismos gubernamentales relacionados con asuntos internacionales, ejecutivos de áreas internacionales en organizaciones productivas, pueden ser también agentes, colaboradores, agentes en trámites aduaneros, cambiarios, arancelarios. Es decir, estas carreras, muchachos, de mercadeo y de negocios internacionales tienen un campo de acción muy grande. Y no hay que crear, como nos lo decía la profe Loaida, no hay que crear un sesgo. Que entonces, si yo estudio esta carrera, no me va a posibilitar o no me va a permitir desarrollar esa intención de ser emprendedor, de crear empresa. Indudablemente, vuelvo y les repito, es un campo de acción muy grande, pero también nosotros podemos potencializar ese conocimiento creando empresa. Y aquí, por ejemplo, el profe Andrés, que es de mercadeo, él nos puede decir Sí, a puede grandes ampliar un rasgos, poco ¿verdad? más. Sí, porque yo puedo decir, dentro de mi conocimiento, yo puedo decir, bueno, el profesional de mercadeo puede ser un auxiliar de mercadeo en una empresa, un procesador, por ejemplo, de información de investigaciones de mercadeo, un promotor de venta, un operador de zona, pero indudablemente él acá tiene más conocimiento, entonces se lo dejamos a usted, profe, le soltamos la responsabilidad. Vale, listo. Bueno, en tanto al mercadeo, realmente una persona se puede desempeñar en muchísimos cargos y con muchísimas funciones. Digamos, a nivel nacional está muy referente a la parte de investigación de mercados, el hecho de conocer a los usuarios, a los clientes. ¿Con qué fin se hace eso? Para que las empresas puedan vender más. Ese es uno de los objetivos. O el hecho de posicionarlos. Entonces, tal vez ustedes cuando piensan en marcas, ustedes dicen, hay unas que ya están posicionadas en la mente, hay otras que están posicionadas en el corazón. Todas esas cosas las hacen los profesionales en marketing. Crean estrategias en base a toda la información que se tiene y pues ayudan a cumplir los objetivos de las empresas. Inclusive, digamos, en la parte de consultoría de marketing, si el profesional de marketing tiene vasto conocimiento del mercado local, puede ser consultado por empresas internacionales que quieran empezar a tener operaciones en el país. Entonces, muchísimas veces a una empresa extranjera, pues le conviene más contratar a una persona en el país en el que quieren tener presencia a iniciar todo un proceso de investigación desde cero. Entonces podemos empezar a trabajar también como consultores desde esa parte. No solamente de empresas colombianas que funcionan en Colombia y de empresas colombianas que quieran trabajar en el exterior, sino de nosotros estando en Colombia y teniendo conocimiento del mercado colombiano, que nos contraten empresas extranjeras que quieran empezar a vender acá. Inclusive es muchísimo más fácil ahorita cuando está toda la tendencia del marketing digital, ya que pues facilita muchísimo todos los procesos de levantamiento de información, también el hecho de contactar a los usuarios, a los clientes potenciales. Inclusive nosotros podemos montar nuestra propia agencia de marketing digital
de una manera relativamente sencilla a través de social media marketing, que pues es el marketing por redes sociales. Y las redes sociales tienen muchísimo potencial. Inclusive redes sociales que pues para muchos pueden ser como muy banales. Por ejemplo, TikTok es una máquina de hacer marketing, una máquina de hacer ventas. Entonces, el profesional de mercadeo identifica esas oportunidades y le saca provecho a todas esas herramientas para ayudar a pues, que las empresas o los profesionales logren sus objetivos, que ya sean de posicionamiento, de reconocimiento o de ventas. Muchas gracias. Bueno, ya casi terminamos. Aquí tengo una pregunta, no, pues quiero aprovechar, aunque sea un minuto, que alguien nos pueda contestar. Un estudiante nos dice, ¿qué aconsejan en administración de empresas? De la carrera de administración de empresas. Administración de empresas, por ejemplo, en la que tenemos en la Universidad de Remington, forma a los profesionales para que se puedan desempeñar en diferentes áreas. Como lo sabe el profe Andrés y el profe Loida, la administración de empresas tiene un campo de acción muy grande. Puede desempeñarse como y en el área de recursos humanos, en el área de producción, en el área de marketing, en el área administrativa, que por ejemplo muchas otras carreras no tendrían ese campo de acción. Entonces, indudablemente, cuando nosotros hablamos de administración de empresas, hablamos de un campo de acción muy grande. Y la Universidad de Remington responde a esa formación. Que sea una persona capaz, que sea una persona integral, que sea una persona propositiva, que sea una persona desafiante, con espíritu emprendedor, que se adapta a los cambios. Indudablemente es muy buena carrera. Si nosotros, por ejemplo, en el 2019, con una investigación que hacía el empleo.com, decía que esa carrera fue ofertada al año, o tuvo en el año 30.000 ofertas de empleo. Entonces vemos la dimensión de una carrera que es muy apetecida, de una carrera que es muy llamativa para las empresas. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Colegio Liceo Moderno Celestino Freinet, le doy las gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador y obviamente a todos los estudiantes que nos acompañaron. Los invitamos a contestar la encuesta y también al siguiente bloque de charlas. Recuerden que el siguiente bloque de charlas es de 3 a 4 y finalizando también pueden ingresar a los siguientes foros para que ustedes tengan ese espectro más amplio sobre cómo van ustedes a elegir su proyecto de vida. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias y bendiciones. Que tengan una bonita tarde. Yo quisiera dejarles un último mensaje. Muchas gracias, coordinadora, muy amable por la invitación. Y es el siguiente. Cuando uno escoge una profesión, está escogiendo algo que va a ser para toda la vida. Entonces, entre más conscientes seamos de lo que queremos, más acertados vamos a ser y esos 4 o 5 años de estudio los vamos a aprovechar al máximo. Entonces, siempre miren qué les gusta, qué se les facilita, en qué son buenos, cómo se ven ustedes en 10, en 20 años y pregunten. Consulten, averigüen, así como las redes nos permiten chatear con los amigos 24 horas al día, las redes también nos permiten acceder a información de las universidades, de los programas, de los perfiles, una llamada, un chat. Entonces, antes de tomar la decisión, sea la carrera que sea la universidad que sea, empápense muy bien de la información necesaria para tomar la mejor decisión porque es para toda la vida. Entonces, aprovechen. Es una Muchas decisión gracias. de vida y tiene que responder a lo que nos gusta, no lo que les gusta al papá ni al tío, ni porque mi amigo se metió en esta universidad a estudiar esto, no, porque es una decisión de vida, es una decisión de vida. Es como un hijo, pero este hijo sí nos va a dar de comer, nosotros le damos de comer a los hijos. Listo. Un abrazo a la profe Loaida, un placer conocerla, un placer conocer también al profe Andrés y en especial a la profe María. A ustedes muchachos que muchas no los gracias, vemos. profesor Andrés, profesor Vale, Martín, muchas gracias. coordinadora y a todos muy amables. A Que estén muy ustedes bien, por hasta estar acá luego. con nosotros. Un abrazo y Dios los bendiga, que estén muy Amén. Lo bien. mismo. Vale, igualmente. Gracias. Adiós. Gracias a los Muchas estudiantes. gracias. Con Gracias, gusto. Mela. Chao. ¿Has Hasta llenado la luego. encuesta? Listo. Chao. Ok. Chao.